Bien, buenas tardes a las lectoras y los lectores de La Izquierda Diario Venezuela y a todos los que se están conectando para esta charla en vivo con compañeros y compañeras de Chile, ¿no? Para conversar sobre la rebelión social, para conversar sobre lo que está ocurriendo actualmente y sobre cómo se preparan para lo que viene la juventud, las mujeres que luchan desde una perspectiva socialista y la juventud anticapitalista. Este es el primero de una serie de programas en vivo que esperamos comenzar a hacer regularmente desde La Izquierda Diario Venezuela. En esta ocasión nos acompañan desde Santiago Dauno Totoro. Dauno es dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios, PTR, ex candidato a diputado, y quien recientemente fue acusado judicialmente por el gobierno por participar de la rebelión social y exigir el abajo Piñera. Hola Dauno, ¿cómo estás? Hola Ariel, a todos y todas quienes nos están viendo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Vale. Está con nosotros también Akemi Matsubara. Akemi es estudiante de Derecho de la Universidad de Antofagasta. ¿Cómo estás, Akemi? Hola, bien, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, compañeros, podríamos comenzar ¿no? con que nos contaran un poco cómo se vivió esta rebelión social, ¿no? Que comenzó por el boleto, ¿no? Por el aumento de un boleto de pasaje, pero que expresaba un acumulado social más profundo, ¿no? Como se hizo bastante masivo el lema, no son 30 pesos, son 30 años. Bueno, ¿cómo se vivió, cómo vivieron ustedes allí ese Chile despertó? Bueno, no sé, Ariel, quizás tú. Aquí, Se el pierde un micrófono. poco el audio. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, Ya, sí, vale. ahora sí. No, hablando más como de la experiencia, como de cómo lo vimos, del Chile que despertó, yo creo que igual son varias cosas, como resumir igual varios meses de un proceso que creo que muchos de nosotros nunca habíamos vivido, en verdad, expresa también, al menos en la juventud, igual un cambio muy profundo. No solamente porque lo que antes no se cuestionaba, en ese momento era completamente cuestionable,
sino que había un cuestionamiento profundo a las instituciones del régimen, a la herencia de la dictadura. En la juventud se expresó, por ejemplo, con mucha juventud universitaria, secundaria, juventud precarizada, trabajadora, que estuvo en la primera línea, por ejemplo, dándole cara también a la policía, al gobierno más represivo de Piñera, que también se tradujo, por ejemplo, en mucha juventud, no solamente haciendo eso, sino que también, por ejemplo, acá en Antofagasta levantamos un comité de emergencia y resguardo en la universidad, con compañeros universitarios que jugaron un rol súper importante en las brigadas de salud, que eran brigadas que estaban también formaban parte de la primera línea, que también hoy son los compañeros que son también parte de la primera línea contra el coronavirus, por ejemplo, que atendían a los manifestantes heridos por la represión de Piñera, y que se tradujo también en varias cosas en la juventud, ¿cachai? O sea, estaba eso, había muchos sectores de la juventud que cuestionaban las violaciones a los derechos humanos, habían comisiones de derechos humanos que atendían a los compañeros que estaban siendo, por ejemplo, acusados durante las manifestaciones, particularmente porque el gobierno de Piñera tuvo toda una línea represiva durante todos los meses, no solamente como de violencia física, policial, sino que también de leyes como la ley antibarricadas, ¿cachai? Y todo ese tipo de cosas que salieron, que en verdad igual ahí quizás uno puede meterse un poco más, pero más como contar también cómo se dio desde la juventud. Yo creo que fue un cambio que se expresó en las calles, que se expresó completamente en cómo hoy día la juventud también despertó igual al país, o sea, también fueron los propios secundarios quienes saltaron el torniquete, partió por ahí, pero terminó en una revuelta que traspasó eso y que fue también un cuestionamiento profundo al régimen pinochetista. Vale, bueno, Dauno, tú estás en Santiago, ¿no? Claro, en Santiago de Chile. Vale, bueno. ¿Cómo se llama? A pesar de que tuvo extensión nacional, sin lugar a dudas, ¿no? El centro de Santiago, ¿no? Es la capital del país, el centro del poder político. Así que, bueno, digamos, ¿cómo estuvo eso allí en Santiago? O sea, fue realmente, o sea, como señala Kemi, fue impactante. Además, no hay que olvidar que fue prácticamente menos de una semana después de que Sebastián Piñera dijese públicamente que Chile era un oasis en América Latina. Y a los pocos días después estalla la rebelión. Y la rebelión estalla justamente, como decía Kemi, iniciada por el llamado a evadir de los estudiantes secundarios, saltando los torniquetes, que habían sido los estudiantes secundarios duramente reprimidos por el gobierno de Piñera. Incluso hay imágenes previas a la rebelión de efectivos de la policía apostados sobre los techos de los liceos durante las clases. Carabineros, que son la policía muy militarizada en Chile, entrando a las salas de clases, sacando a estudiantes, llevándose los detenidos, bombas lacrimógenas en los pasillos. Bueno, esos niños y niñas, 13, 14, 15, 16, hasta 17 años, fueron los que iniciaron esa rebelión saltándose los torniquetes. Y yo creo que lo que mostró, o sea, porque fue realmente impactante. Yo tuve la oportunidad de estar en la marcha, la que se llamó la marcha más grande de la historia de Chile, y era más o menos así, eran millones de personas, no sé, 2 millones de personas marchando por el centro de Santiago, y también las concentraciones en la plaza ex Plaza Italia, actualmente llamada la Plaza de la Dignidad. Pero yo creo que lo que mostró la rebelión, yo diría tres cosas. Por un lado, el hastío, ese falso oasis, que nunca fue un oasis, sino que fue un nicho de ganancia para los grandes capitalistas, a costa de la destrucción del medio ambiente, a costa del saqueo, a costa de la explotación en contra de la gran mayoría de la población. Ese hastío que se expresó con mucha rabia, por eso son lo que decías tú, Ariel, no son 30 pesos, son 30 años, pero por otro lado también mostró a lo que están dispuestos los capitalistas y sus gobiernos para defender sus intereses. Más de 42 asesinados, producto de la acción represiva del Estado, más de 450 mutilados en sus ojos, producto de los disparos, una impunidad brutal, una represión cotidiana. Pero además, yo creo que otra cosa con la que me quedo mucho, y como experiencia, digamos, fue la fuerza de las masas, el enorme empuje de amplios sectores. Uno decía, pero todas las semanas es más grande, todas las semanas siguen en las calles, no hay cansancio. No había cansancio que impidiese que las calles se siguiesen llenando,
que no había temor. Si en la noche uno veía las imágenes brutales del toque de queda, con los militares disparando a las poblaciones, aún así, al día siguiente la respuesta era más gente en la calle, y bueno, llegó al punto cúlmine, no tanto la marcha del 25, que claro, fue la más masiva, pero el 12 de noviembre, que fue el paro nacional más importante desde el fin de la dictadura, donde se demostró la enorme potencialidad que tiene la clase obrera en alianza con los sectores populares. O sea, yo me quedo con esas imágenes que fue realmente estremecedor vivirlo. Y en un sentido también siendo protagonistas, porque bueno, aquí en Antofagasta y en Santiago estuvimos en todas. Entonces se vivió muy, muy a flor de piel, digamos, toda esa impactante la fuerza de las masas y empujadas por el hastío, por el esto ya no va más. Bien, entusiasmante definitivamente todo esto que nos cuentan, ¿no? Bueno, además para quienes seguimos, por supuesto, con atención, ¿no?, las luchas a nivel mundial, sobre todo, y en América Latina, ¿no?, en especial, fue un acontecimiento de verdad muy, que nos entusiasmó a todos, sobre todo por eso que decía Dauno, que ¿no?, Chile históricamente venía siendo presentado como el modelo, ¿no?, de las políticas neoliberales, que sabemos que todo eso se pudo avanzar precisamente por la terrible derrota, ¿no?, histórica que asestaron literalmente a sangre y fuego, ¿no?, con la dictadura militar de Pinochet, ¿no? Bueno, nosotros queríamos hacer un paréntesis para excusarnos con los compañeros y compañeras que están conectados en este momento con nosotros, porque por algunas cuestiones técnicas no vamos a tener la posibilidad de que interactúen directamente con preguntas a los compañeros invitados. Nos excusamos por eso. Y bueno, volviendo a lo de Chile, se dio justamente después del levantamiento en Ecuador, ¿no? Nosotros veníamos de ver cómo en Ecuador estuvo el levantamiento contra los recortes a pedido del FMI, ¿no?, aplicados por Moreno. Luego de Ecuador, que hizo retroceder parcialmente al gobierno, viene este proceso importantísimo en Chile, e incluso en Colombia, un país también sometido durante décadas a un gobierno profundamente autoritario y descompuesto, ¿no? En Colombia comenzó también un despertar de importantes movilizaciones. En el caso nuestro es importante también porque lo tenemos acá al lado, ¿no?, es frontera. Sin embargo, la situación de la pandemia, ¿no?, y todo lo que trajo con las cuarentenas, el confinamiento social y todo esto, le cayó como anillo al dedo al gobierno de Piñera para intentar calmar las calles, ¿no?, apaciguar la situación. Sin embargo, estamos viendo que comienzan a haber igual, aún cuando no están levantadas del todo las medidas de confinamiento social, comienzan a darse nuevamente acciones de lucha, de protesta. ¿Pueden contarnos un poco, Dauno, sobre esta situación? Bueno, claro, o sea, si salimos de las calles fue producto de la pandemia. La rebelión no fue derrotada y el cuestionamiento sigue abierto. Y como tú señalas, ha habido desde hace ya unas 3 semanas un resurgimiento de ciertas movilizaciones marcadas principalmente por el hambre que se comienza a vivir en las poblaciones a raíz de los sectores populares, a raíz de las propias medidas del gobierno. Es decir, son sectores que viven del día a día, trabajadores informales que no tienen para traer su sustento a casa, producto de que salen a trabajar y lo que ganan al día lo utilizan para comer, digamos, pero producto de las cuarentenas y no ha existido ningún tipo de ayuda seria a estos sectores, el gobierno lo ha dejado en el abandono, al mismo tiempo que facilita y permite que existan despidos, que existan suspensiones del contrato laboral, una figura legal que no existía en el país. Entonces, toda esta situación ha agravado las condiciones en las poblaciones, lo que ha hecho que sectores hayan salido a movilizarse, que se entronca además con otros hechos de movilización. Ahí Kenny sabrá mejor porque están concentradas especialmente en Antofagasta, pero lucha de mineros de Guanaco en huelga, estuvieron en huelga también la minera Franque, despedidos de la TAM que se están organizando para luchar en contra de los despidos. Hay tendencias a organizarse, desde donde nosotros participamos y levantamos las tendencias a la autoorganización desde el PTR, como el Comité de Seguridad y Salud del Barros Luco en Santiago, el hospital, convocado por las FENAT del Barros Luco, o el Comité de Emergencia y Resguardo que señalaba Kemi. Es decir, hay experiencias tanto de organización como de resistencia, que allí planteamos claramente que la perspectiva es cómo se avanza a articular, a tomar esos ejemplos y a fortalecer
la alianza entre sectores populares y la clase trabajadora, que en última instancia, como lo mostró el 12 de noviembre, es la única que es capaz de enfrentar y derrotar los ataques del gobierno de Piñera. Claro, como dice Dauno, igual por ejemplo, no es casual, o sea, el gobierno de Piñera sacó una ley mal llamada Ley de Protección del Empleo, que en verdad solo vino a destruir el empleo. Hay cifras bastante preocupantes desde que esa ley se empezó a implementar, no solamente por lo que decía Dauno, que introdujo la figura de las suspensiones, que antes no se vivía en Chile, sino que también dejó a más de 1 millón de personas desocupadas en el país, lo que abre también el problema del hambre, no solamente porque el gobierno no ha dado una respuesta, digo, está la discusión de un ingreso mínimo que en verdad no sirve de mucho, hay canastas que se entregan que en verdad no sirve para sostener la vida, y hay una serie de descontento que se está gestando por el salvataje también o la ayuda más en verdad en favor de las empresas que del pueblo trabajador. O sea, está el caso de la TAM, que es una empresa enorme que despidió a nivel latinoamericano a más de 1.400 trabajadores y en Chile a más de 290, que se vienen organizando por su reincorporación. Está también lo que decía el Dauno de la minera Guanaco, la minera Franqui, de hecho, y cómo nosotros también, por ejemplo, incluso hay ataques a sectores de la primera línea que hoy día están enfrentando el coronavirus. O sea, acá en Antofagasta hay una concesionaria que es la Siglo XXI de limpieza, donde hay despidos. O sea, incluso en un sector tan esencial hoy día, que es el área de la salud, se están pasando ataques que también hay una respuesta a querer resistir esos ataques y a la coordinación también. O sea, hoy día, el jueves, hubo una olla común entre trabajadores de Guanaco, la población Miramar, que fue una de las poblaciones también que jugó un rol durante la revuelta, y también, por ejemplo, los sectores del hospital, que la idea es como lo que decía Dauno, o sea, cómo nosotros también vamos forjando una alianza obrero y popular junto a los estudiantes, las poblaciones y los trabajadores que vienen pensando en coordinarse para enfrentar estos ataques del gobierno. Ya, claro, son de alguna manera muestra lo que comentaba Dauno, ¿no? Que es importante tener esa definición. La rebelión no fue derrotada, ¿no? Eso creo, ¿no? Que es una definición importante, ¿no? Que nos hacía Dauno hace rato, y a pesar de todo este asunto del confinamiento obligatorio, masivo y todo esto, hay estas situaciones. Ahora, sería interesante para quienes siguen aquí en Venezuela, si ustedes nos pudieran explicar un poco justamente con la fuerza social, ¿no? Que mostró la rebelión, que mostraron las calles, luego, ¿no? Un importante paro de trabajadores que ustedes nos comentaban, con esa fuerza, sin embargo, abajo Piñera, que era, ¿no? el grito que ganó masividad en las calles, no se avanzó, ¿no? En el abajo Piñera. El sentido que tenía la lucha por echar abajo el gobierno profundamente represivo de Piñera, no se avanzó en ese sentido. ¿Nos pudieran explicar un poco por qué creen por qué no se avanzó en esa perspectiva? Bueno, ahí hay un papel muy claro del rol que cumplió las comillas oposición y la burocracia sindical en los grandes sindicatos. El 12 de noviembre fue este gran paro nacional, donde Piñera se tambaleaba. Y 3 días después, el 15 de noviembre en la madrugada, todos los partidos tradicionales de la exconcertación, la derecha, y sectores del Frente Amplio, que se suponía que era una nueva alternativa al duopolio de la concertación y la derecha, sectores del Frente Amplio, como decía, con la exconcertación y la derecha, firmaron el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución con el objetivo de abrir el camino a un proceso constituyente, pero un proceso constituyente totalmente controlado por los partidos tradicionales, quizás después nos podemos referir a eso, pero y para entregarle así oxígeno y una medida de salvataje a Sebastián Piñera. Y al mismo tiempo, la burocracia sindical, que es dirigida por partidos de la exconcertación como el Partido Socialista y por el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio, organizada a través de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores y la Mesa Unidad Social,
decidieron no hacer ninguna convocatoria. Después del 12 de noviembre decidieron no convocar a ningún tipo de paralización seria. Hicieron convocatorias totalmente testimoniales y no organizaron seriamente la perspectiva de que continuase el 12 de noviembre, que esa dinámica se mantuviese y se ampliase. Ellos tomaron la decisión de no hacerlo y por el contrario, buscar mesas de negociación con el gobierno, que era un gobierno absolutamente intransigente, es decir, que los dirigentes, mientras decidían dejar de movilizar, sentarse a negociar, el gobierno seguía matando gente y las calles seguían llenándose de jóvenes y de manifestantes que seguían expresando su descontento, pero si no se logró articular eso, fue porque la burocracia sindical fue un tapón para que entrase en escena de manera activa los sectores estratégicos de la clase trabajadora, de las ramas económicas estratégicas, como en Chile es el cobre, forestales o salmonero. Claro, sí. Y si mal no recuerdo, creo que a partir de eso surgió todo un sector, ¿no?, que levantaba el lema de con nuestros muertos no se negocia, creo que, ¿no? Algo en ese sentido. Esa fue una demanda muy sentida porque con el gobierno cuando están torturando, asesinando, y cuando ninguna de las demandas que estaban planteadas, que tú bien señalabas, fuera Piñera y también Asamblea Constituyente, estaban conquistadas. Claro, justo, después de estando de alguna manera, digamos, acosado por la fuerte movilización social, ¿no? Esta importante demostración de fuerza obrera, ¿no?, que es el paro, el gobierno se saca debajo de la manga, ¿no?, la idea de una constituyente bastante amañada, ¿no? Ustedes dicen que es un proceso, es un intento de cambios totalmente secundarios, controlados por el propio régimen, para que nada de lo fundamental cambie, ¿no? Eso, ¿nos pueden explicar un poco en ese sentido por qué consideran ustedes, en qué sentido es, digamos, una burla, ¿no?, al deseo de profundos cambios sociales, y el planteamiento que ustedes hacen de Asamblea Constituyente libre y soberana? Uh-huh. ¿A qué mío yo? No, si quieren, Dauno, si quieres arrancar. Y después me complementa Kemi. Claro. Sí, bueno, este es un proceso trucho. Primero porque tiene limitantes previas preestablecidas por los propios partidos tradicionales. Por ejemplo, no puede tocar los tratados internacionales. Por ejemplo, van a mantenerse las instituciones del régimen totalmente antidemocráticas como el Tribunal Constitucional y va a seguir operando el Parlamento, etcétera. Va a seguir Piñera a la cabeza del gobierno. El método eleccionario para elegir a los representantes es el mismo que el sistema parlamentario que favorece a los partidos tradicionales. Entonces, es una constituyente totalmente amañada, no es una asamblea constituyente como quieren hacerla creer, y además, hace unas pocas semanas atrás, el gobierno, que ha aumentado sus niveles de autoritarismo y de represión, coqueteó con la idea de que se podía incluso suspender el plebiscito para iniciar el proceso constituyente. Frente a eso, nosotros decimos, claro, ante la gente que no quiere cambiar ni una coma de la Constitución de Pinochet, y ante la gente como la ex Concertación y sector del Frente Amplio que nos quieren hacer creer que este proceso constituyente es una asamblea constituyente cuando no lo es, nosotros planteamos que hay que continuar la pelea por una asamblea constituyente que sea realmente libre, realmente soberana, que pueda discutir sobre todo lo que se estime necesario y que sea democrática, donde pueda participar el pueblo trabajador y pueda decidir. Bien, bien. No sé si quieres completar con algo, Kemi, o vamos a la siguiente pregunta. No, a mí me parece bien lo que dice Dauno, que sí, efectivamente es un engaño tremendo, en verdad, la Asamblea Constituyente, el proceso constituyente que se logró, entre comillas, con este acuerdo, que en verdad tenía varios problemas, como decía Dauno, no solamente en términos de incluso cómo nosotros también concebimos lo de la Asamblea Constituyente Libre y Soberana. O sea, nosotros planteamos que hoy día lo que se amañó en Chile no es una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, porque tiene muchas trabas, como bien explicó Dauno, y que en verdad incluso no te permite discutir, por ejemplo, la necesidad de la renacionalización de los recursos naturales para poder financiar la educación, la salud, la vivienda, el problema de las pensiones, y no una asamblea constituyente como la planteamos nosotros, de delegados cada 10.000 personas, donde no haya ninguna institución del régimen
sobre ella. O sea, yo creo que eso igual es importante a destacar. Bien, sí, justamente, Akemik, queríamos que nos contaras un poco, tú que estás allí en Antofagasta, este interesante proceso que, no, un organismo, digamos, ¿no?, que surgió allí, que es el Comité de Emergencia y Resguardo. ¿En qué consiste? Al principio de la entrevista no, nos contaste un poco, Claro. pero si puedes ampliarnos de alguna manera qué es el Comité de Emergencia y Resguardo, qué papel cumple. Estuvimos viendo previamente algunos videos donde se vio un encuentro masivo de centenares de personas, que habían estudiantes, docentes, trabajadores del sector salud, gente, pobladores, ¿no?, de sectores populares. Cuéntanos un poco, por favor, sobre eso. Claro, mira, el Comité de Emergencia y Resguardo, así como en algún sentido, en Santiago, ahí si no me equivoco, empezó el viernes las manifestaciones masivas, y en Antofagasta partió el sábado en la mañana con una asamblea autoconvocada, que hasta el día de hoy no se sabe quién la convocó, y que terminó con una marcha masiva por las calles de Antofagasta, donde hubo represión, detenidos, y se tradujo en una jornada de protesta de emergencia y resguardo, donde podamos unificar a todos los sectores, sindicatos, juventud, poblaciones, etcétera. Y levantamos desde ahí el Comité de Emergencia y Resguardo, que cumplió un rol súper importante durante la revuelta, principalmente en varios niveles. Primero, porque cumplió un rol en organizar, por ejemplo, el paro del 12 de noviembre, que, como tú bien contabas, se hizo un encuentro para organizarlo, donde asistieron cerca de 500 personas, sectores de la universidad, trabajadores, portuarios, mineros, donde coordinamos, y poblaciones también, donde coordinamos el paro del 12 de noviembre, que se expresó en una gran jornada de protesta nacional, donde estuvo la población, y confluimos en el centro trabajadores, juventud, pobladores, bajo la consigna de Fuera Piñera. También cumplió un rol súper importante en el sentido de que nos planteamos la perspectiva de que este gobierno tenía que caer, que Piñera no daba más que estuviera, y la perspectiva de una asamblea constituyente libre y soberana. Desde ahí habían distintos sectores, una mesa de coordinación que se armó entre distintos sindicatos, portuarios, mineros, industria, sectores de la juventud, profesores, sectores del área de la salud, donde expresó lo más avanzado en algún sentido, por así decirlo, de aspectos más de autoorganización. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, habían comisiones de salud que estaban no solamente, por ejemplo, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, que paralizaron las universidades para poder ponerse a disposición precisamente de atender a todos los heridos que habían diarios en la ciudad, donde iban al centro junto a enfermeros, médicos que también atendían el comité. Habían, por ejemplo, comisiones audiovisuales de que sacaban afiches convocando a las movilizaciones, y todo eso nos preparó también en algún sentido. Bueno, y también había una comisión de derechos humanos, que también tengo que destacarlo mucho, particularmente por todo lo que hemos visto de la violación a los derechos humanos en Chile, donde habían abogados y estudiantes de derecho que estaban todos los días afuera de la comisaría aguantando a principalmente jóvenes que caían detenidos durante las manifestaciones, donde había un proceso de irregularidad, etcétera, y de violaciones a los derechos humanos. Bueno, todo eso nos preparó para precisamente lo que contaba el Dauno, que fue el paro del 12 de noviembre, donde también después del paro la CUT efectivamente no tomó seriamente en sus manos la posibilidad de que cayera Piñera, pero desde el Comité de Emergencia y Resguardo intentamos también marcar la perspectiva de que en ese sentido estaba planteada la caída de Piñera, y que había que seguir organizando y unificando a todos los sectores que hoy día estaban en lucha, como eso, como para contar un poco lo que fue. Claro. No, digamos que el comité tiene el gran mérito de que en el propio fragor de la lucha, ¿no?, en el propio proceso de la lucha, expresa un poco, ¿no?, esa unidad, la unidad que se vio de alguna manera en las calles, ¿no? No los estudiantes por su lado, los trabajadores por otro lado, sectores populares, claro, por otro lado, sino que esa cierta
unidad, esa potencial, ¿no? Alianza Obrera y Popular, que de alguna manera se veía en las calles, no muere en las calles, sino que toma forma organizativa, ¿no? Claro, Tiene una expresión organizativa para fortalecer, ¿no? Esa unidad en la lucha. Muy bien. claro. Bueno, perdón. No, de hecho, así como para cerrar y para contar un poco, nosotros levantamos la sede del Colegio de Profesores, que quedaba apenas unas cuadras arriba de donde se planteaban los principales, en verdad, levantamientos de policía, en pleno centro. Levantamos un comité de emergencia y resguardo en la universidad, que quedaba como a cerca de 4 cuadras del comité de emergencia en el colegio, donde se organizaba la juventud, y en la población, una de las poblaciones más golpeadas por la represión, que era la población Miramar, y la policía siempre terminaba los enfrentamientos ahí, todos los días los vecinos eran gaseados por los pacos, todos los enfrentamientos. También levantamos un comité de emergencia ahí para poder unificar juventud, población y también a la clase trabajadora. Eso también como era importante, que se me había Vale, sí, está bien. olvidado un poquito. Porque nos hace puente para lo otro que queremos preguntar justamente. Bueno, tú haces parte ¿no? de la juventud universitaria, además, bueno, parte ¿no? de las mujeres que se organizan y luchan. El movimiento de mujeres en Chile tiene, en los últimos años ha sido bastante relevante, ¿no? Con mucho peso. Si nos podrías comentar un poco, bueno, qué está ocurriendo ahora en la juventud universitaria, cómo procesa ¿no? toda esta experiencia previa y de alguna manera cómo se prepara, ¿no? para las peleas. La agrupación juvenil Vencer, ¿no? de la que haces parte, cómo interviene, qué planteamientos hacemos allá entre el movimiento juvenil y el movimiento de mujeres. Claro, mira, el movimiento de mujeres tuvo igual una gran potencialidad en el sentido de que ante la revuelta cuestionó la violencia patriarcal ligada a la violencia estatal, en el sentido de que veíamos claro, del Estado, que veíamos que había mucha violencia, por ejemplo, sexual, por parte de la policía a mujeres, a diversidad sexual, y cuestionó mucho, y que no fue casual y no fue ajeno a nadie en el mundo, el fenómeno de las tesis, que reflejaba un poco eso y que se repitió en verdad a nivel mundial como parte también de la denuncia al Estado, a Piñera y a la policía de lo que venía pasando en los sectores de las mujeres y la diversidad sexual respecto a toda la violencia y la violación a los derechos humanos. Y que también después, no casualmente, termina también en una gran movilización el 8 de marzo con una de las marchas más masivas también en Chile, con millones de personas en la calle. En Santiago había muchas postales de la Plaza Dignidad repleta de gente, y se tradujo eso también en el país de conjunto. Hay una potencialidad enorme sectores de las mujeres que podían cuestionar también en algún sentido al gobierno. Ahora, como tú preguntabas también, cómo se relaciona eso con la juventud y en qué está ahora, a principios también de marzo, la juventud también jugó un rol en volver a cuestionar, como bueno, el gobierno de Piñera, los secundarios volvieron a tomar la cabeza con algunas tomas secundarias, por ejemplo, y hoy por hoy, igual hay un golpe, por así decirlo, en el sentido de que hoy día la juventud está siendo profundamente precarizada por el tema de la pandemia. O sea, hay muchos sectores, por ejemplo, que se ven suspendidos, despedidos, porque la juventud tiene precisamente, por ejemplo, los trabajos más precarios. Tiene, por ejemplo, trabajo en McDonald's, en Starbucks, donde hay suspensiones y donde los jóvenes, bueno, están viendo hoy día cuestionados, por ejemplo, están abriéndose el problema del hambre. O sea, no es casual que también en las protestas del hambre que comentaba cada uno, también había mucha juventud que hoy día se ve empujada a la miseria también, en el sentido de cómo hoy día mucha juventud, por ejemplo, acá en Chile, la de mercado es brutal, hay que pagar millones y millones de pesos para poder estudiar, y hay muchos jóvenes que se están cuestionando, bueno, pago la universidad y sigo
financiando o pago para poder comer. ¿Sí? En ese sentido hay un cuestionamiento y nosotros venimos cuestionando también la educación de mercado, cuestionando hoy día la precarización en la juventud, que es brutal, que se traduce, por ejemplo, en pedidos ya, en Rappi, en los Uber Eats, que es una flexibilización enorme en la juventud, y que nosotros también venimos tomando más cómo hoy día los estudiantes pueden cumplir un rol en esta alianza obrero y popular, buscando también organizar ayuda a los sectores populares para que también la crisis la paguen los empresarios y no los trabajadores. Por ejemplo, fuimos parte también de las protestas afuera del hospital Barros Luco, se pegó un lienzo por paz, salud y trabajo, y acá en Antofagasta también venimos organizando a compañeros de la universidad, por ejemplo, un observatorio laboral que levantamos contra los despidos, contra las suspensiones, que tiene la intención, por ejemplo, de que los estudiantes de Derecho se pongan a disposición de la clase trabajadora, de poder cumplir un rol en ese sentido, en una alianza obrero-popular que queremos levantar desde la juventud y cumplir un rol en este momento de pandemia, donde la clase trabajadora está siendo golpeada y la crisis no la están pagando los empresarios. Bien, bien, claro. La precarización laboral en general es parte de esa herencia neoliberal, de la herencia pinochetista, ¿no? que ustedes justamente plantean que hay que acabar de raíz. Bueno, precisamente queríamos preguntar ya para ir cerrando, ¿no? A Dauno, si nos puedes comentar, ustedes hace poco, ¿no? El PTR, el Partido de Trabajadores Revolucionarios, planteó públicamente la necesidad de abrir una discusión allí en Chile sobre la importancia de avanzar en construir un partido revolucionario más fuerte, no abrir esa discusión junto a otros sectores de la izquierda, sectores en lucha, del movimiento obrero, juvenil, etcétera. Si nos puedes comentar un poco, ¿no? Ustedes, estuvimos leyendo, ustedes hablan de una nueva izquierda anticapitalista en Chile, ¿no? Creo que es así como está planteado. Si nos puedes contar un poco, bueno, cuál es el contenido, ¿no? de esa propuesta, cuál es la idea, qué relación tiene, ¿no? con prepararse para el escenario que viene, y bueno, si ha habido algo, si efectivamente se ha comenzado a abrir la discusión en ese sentido en Chile, si nos puedes contar. Bueno, claro, esa discusión tiene relación con el hecho de que estamos viviendo un momento histórico. Si la rebelión fue un preanuncio de lo que se venía, es porque lo que veremos a futuro va a ser mucho más grande. Veremos momentos mucho más convulsivos. Y lo hemos visto con las protestas en Estados Unidos contra la violencia policial, lo hemos visto con la pandemia, que es esta crisis sanitaria global que devela en última instancia no solo la precariedad de los sistemas de salud públicos, sino que la irracionalidad total del sistema capitalista. Y en particular en Chile, la rebelión probó a las organizaciones de izquierda tradicionales, comillas, o que son parte del régimen prácticamente, como el Frente Amplio, y a otras como el Partido Comunista, y claramente no pasaron la prueba. Y a lo largo de ese proceso y a lo largo de estos meses, hay muchos que se han ido decepcionando por el papel que han cumplido el Frente Amplio y el Partido Comunista. El Partido Comunista votó a favor de la ley de destrucción del empleo, que es la que explicaba Kemi. El Frente Amplio votó a favor de la ley antiprotesta que criminaliza la movilización social. Mayores los enfrentamientos que vamos a encontrarnos en el futuro, marcados por la pandemia, por la inmensa recesión económica, y por lo tanto, mayores tienen que ser nuestras fuerzas organizadas. Claro, sí, solo, digamos, quería complementar un poco, digo, siguiendo la lógica, ¿no?, que ustedes nos vienen planteando. Claro que tiene mucha importancia esta propuesta de ustedes porque guarda relación justamente con lo que nos comentaban antes, por ejemplo, ¿no?, con el papel que cumplen las direcciones, las burocracias sindicales y las direcciones políticas que se reivindican de izquierda, el papel que cumplieron, por ejemplo, en bloquear que esa potencialidad que tenía la rebelión, la potencialidad que mostró el paro, ¿no?, el gran paro del 12 de noviembre, ese papel que las direcciones que están al frente de la mayoría de las organizaciones del movimiento obrero cumplen un papel, digamos, bueno, deplorable, ¿no?, en colocar lo que creo que ustedes utilizaban la metáfora de no funcionar como un tapón para evitar que esa energía se desplegara mayor. Entonces, por eso, ¿no?, precisamente es importante conquistar que los sectores que están dispuestos a ir efectivamente hasta el final, ¿no?, llevar la lucha
de la clase trabajadora y los sectores populares hasta el final, que conquisten más fuerza, más presencia, ¿no? En el movimiento obrero, en la política nacional, para poder llevar hasta el final, ¿no? Las luchas. Es que Si ese es el punto. Eso, ¿no? Ese punto es fundamental. O sea, si durante la rebelión hubiese habido un partido revolucionario de la clase trabajadora fuertemente arraigado en las poblaciones, el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres, en los lugares de trabajo, en los sectores estratégicos de la economía, con miles de militantes, otro gallo cantaría. Habríamos derrotado a Sebastián Piñera probablemente. Ahora, no puedo hacer futurología, pero habría sido diferente la situación. Vale, bien, bien. Bueno, no queríamos cerrar la transmisión sin que nos comentaras un poco, Dauno, ¿no? En tu caso, como estábamos comentando, bueno, vienes de ser candidato a diputado por el PTR y por ser, bueno, una de las tantos cientos de miles que exigían abajo Piñera, ¿no? Sin embargo, en tu caso fuiste objeto de una querella, ¿no? Por parte del gobierno, ¿no? Un acoso judicial por pedir, como decías tú mismo, decían en su defensa, por pedir lo que millones pedían en las calles, ¿no? Sin embargo, evidentemente, no hay una represalia por ser, digamos, una de las figuras que tú planteabas en tus intervenciones, toda una serie, digamos, de ideas, de políticas, para que no fuera solo una frase al aire, el abajo Piñera, sino para que de verdad se concretara, ¿no? Entonces, digamos que, de alguna manera, por eso hay esta represalia. ¿Qué ocurrió con eso? Tenemos entendido que hubo una campaña importante, democrática, de defensa y que finalmente el gobierno ha tenido que retroceder un poco con esto. Si nos puedes hablar un poco al respecto. Bueno, claro, entre comillas, felizmente el gobierno retiró la querella hace una semana, demostrándose que era lo que dijimos desde un principio, que era un caso de persecución política que atentaba contra el mínimo derecho a poder expresar lo que uno piensa, y que yo era uno más de los cientos de miles que recibimos la represión, que yo era uno más de los millones que dijimos fuera Piñera, y además justamente por eso se levantó una amplia campaña democrática con diferentes dirigentes sociales, sindicales, políticos, artistas, intelectuales que apoyaron esta campaña, porque si ese día era yo, al día siguiente podría ser cualquiera. Y por eso se levantó una fuerte campaña en contra de esta decisión del gobierno que, bueno, se terminó probando que era un ataque político, un caso de persecución. Querían encerrarme, querían encarcelarme por decir lo que yo pensaba, que era lo que millones lo estaban diciendo en las calles. Y bueno, esa era una lección muy importante porque nosotros nos organizamos para enfrentar la represión no solo porque estaba yo siendo procesado, sino porque hay decenas de muertos, porque hay centenares de mutilados, miles de heridos. Todavía hoy hay presos políticos de la rebelión y eso no nos podemos olvidar. Es decir, tenemos que enfrentar con mucha firmeza, con mucha fuerza la represión, porque es un camino, es parte del camino en ese momento para que triunfara la rebelión, hoy para que triunfen las demandas de la rebelión, evidentemente, y para que además esta crisis económica, social y sanitaria la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador, como decía Kenny también a un comienzo de la conversación. Claro, sí, muy bien. Es, digamos, como, ¿no? De alguna manera, como tú dices, es aunque sea bastante, ¿no? Pequeño este logro de haber hecho retroceder al gobierno, es importante porque muestra que se le puede parar la mano, ¿no? Algunos de los intentos. La lucha sirve. Claro, es así, exactamente, claro. Bueno, ha sido bastante provechoso para nosotros. Esperamos que también lo haya sido para las compañeras y los compañeros que se lograron conectar. Bueno, aquí los que vivimos en Venezuela sabemos cómo está la situación del colapso con los servicios públicos, lo que incluye muchos problemas con las conexiones a Internet, también con la electricidad en muchas partes del país. Pero bueno, para los compañeros y compañeras que se lograron conectar, esperamos que les haya sido también bastante provechoso. Bueno, muchas gracias, Dauno, por estar aquí. Gracias a Kemi también, desde Antofagasta. Bueno, si nos quieren dar unas últimas palabras de ustedes, reflexiones. Bueno, yo nada más que agradecer la invitación a que se siga el debate, que hoy más que nunca es necesario, lo que decía hace un par de minutos atrás, abrirse a la perspectiva de la necesidad de organizarse
y de luchar por que este sistema irracional que se develó durante la pandemia y que se denunció también en parte durante la rebelión, caiga y se pueda construir otra sociedad totalmente distinta. Bueno, y para eso hay que organizarse políticamente, y esa es la pelea que damos en Chile, en Venezuela, en Argentina, a través de los diarios de la izquierda diario y de las organizaciones que las levantamos. Así que eso, muchas gracias y estaremos en contacto. Sí, también muchas gracias a la invitación. En verdad creo que fue una charla bastante buena. También hago la invitación a la juventud que nos está viendo, en el mismo sentido de Dauno, a organizarse. O sea, hoy día no podemos esperar. Hoy día la juventud tiene mucho que decir y puede jugar un rol súper importante y puede ser la chispa que encienda algo mucho más profundo, como pasó acá en Chile. Y los invito a organizarse, sobre todo a la juventud que nos está viendo en este momento. Bien, y nosotros desde acá, desde Venezuela, como comentaba Dauno, quienes impulsamos justamente la Izquierda Diario Venezuela, hacemos parte de la LTS, la Liga de Trabajadores por el Socialismo, que junto con organizaciones de distintos países, ¿no?, de América Latina, incluyendo los compañeros, ¿no?, nuestros camaradas de Chile, de Europa y de Estados Unidos, impulsamos esta red de diarios como parte de la pelea internacionalista contra el capitalismo, ¿no?, que damos en todos los países. Desde acá, las compañeras y compañeros que intervienen en la universidad, tomamos el ejemplo de Chile y justamente llamamos a la juventud venezolana que está, por supuesto, hastiada de esta crisis, hastiada de este gobierno profundamente autoritario y antipopular, pero que también está asqueada y no tiene nada que ver con una posición de derecha y proimperialista, a seguir, decíamos, el ejemplo de Chile. Decíamos, necesitamos construir una juventud como la juventud de la rebelión chilena. Esperamos que si alguno de estos compañeros y compañeras hayan podido conectarse, bueno, que les haya servido para ampliar justamente esa discusión, ¿no?, para ver en qué sentido nosotros decimos una juventud como la chilena, decíamos, ¿no? Bueno, creo que la charla puede haber servido en ese sentido. A todos los que se conectaron con nosotros, los invitamos a seguir atentos. Desde la Izquierda Diario Venezuela seguiremos intentando conectar con compañeros y compañeras para mostrar de primera mano las luchas y los procesos de organización en diversas partes del mundo. Bueno, buenas noches Dauno, buenas noches a Kemi, buenas noches a todos los compañeros y compañeras que estuvieron con nosotros. Buenas noches.